Una cosa no es justa por ser el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa, como tal lo dijo Montesquieu. Un amel y cordial saludos a todos los audiovisores que se vienen conectando a esta sala Zoom. Quienes habla es Christian Michael Guamán Lisa, en esta oportunidad en calidad de moderador. Gracias a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, en convenio con el Taller de Dogmática en Derecho Oraú Causas Melius, ICA, quien está desarrollando este taller de audiencias y técnicas de litigación oral. Hoy tendremos nuestra última sesión con la doctora Dayana Cruz Ibáñez, quien estará disertando el tema Los alegatos finales. Pero antes de ingresar a la ponencia, recordarles que la ponente es abogada por la Universidad Católica de Santa María y presidenta de la Asociación de Egresados. Estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestrante en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girón. Especialista en Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín. Asistente de juez penal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Campeona nacional e internacional en concursos de litigación penal. Se destaca por organizadores como la UNAM, México, INACIP, Ava Roli, Minjus y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autora de artículos jurídicos referente al derecho penal. En tanto, en nombre del Taller de Dogmática en Derecho Orabu Causas Melius, ICA, le damos la cordial bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, palabras de elogio, pueden hacerlo al culminar la sesión. Ya dejando todo recalcado, le dejamos con el uso de la palabra de la doctora. Estimada doctora, bienvenida. Muy buenas noches con todos. Derecho en línea, Orabut Causas Melius de ICA, este centro de estudios también. Qué gusto que se hayan unido para que lleven a cabo este tipo de congresos. Cristian Guamaní, felicitaciones de verdad. No descansas, estudio, clases, prácticas, trabajo. Estás trabajando día a día para lograr el éxito y tus metas. Es cuestión de tiempo para que estés en ligas grandes, Cristian. Te lo juro hoy, esta noche, 2 de mayo del 2024. Buenas noches con todos. Antes de iniciar esta conferencia, me gustaría saber si está dirigido a estudiantes de pregrado o ya tenemos personas que ya han culminado el pregrado, son de maestría. Me gustaría saber el público al que nos dirigimos para ver dónde podemos hacer más o menos hincapié con esta ponencia. Cristian, si me puedes ayudar con eso, por favor. Sí, doctora. El 60% son abogados y el 40% son estudiantes de pregrado. Perfecto. Entonces, bueno, trabajemos bien. Tengo un material para poder compartir. No sé si puedes ayudarme aquí. Estoy estrenando en más. Pongo en más para compartir. ¿Cómo comparto pantalla? Abajito donde le sale chat, compartir pantalla, Chat, da clic. compartir pantalla. A ver, espérame. Perdón, Sí, es que y le vamos a otorgar todos los para accesos, doctora. trámites, chats, más, ocultar, silenciar. Mira, Cris, ¿te puedo pasar las diapositivas y me las compartes tú? Correcto. ¿Sí? Sí, no hay Ok, problema. listo, te las estoy enviando en este momento. A ver, permíteme. Y documentos. Listo. Ahí están. Ya las compartí. ¿Sí? A ver, en un momento se está cargando. Ok. Sí, Ok. Es la última clase, ¿verdad? Alegatos de clausura ya para terminar con este curso largo que han compartido. Bueno, vamos iniciando mientras Cristian va
compartiendo las diapositivas. Hoy vamos a hablar acerca de los alegatos de clausura en juicio oral, ¿no? A lo largo de este diplomado, de este curso especializado, ustedes han podido advertir cuáles son las técnicas de litigación oral, para qué sirve la litigación oral, cuál es la posición de la doctrina respecto a litigación oral, pero para hacer un pequeño repaso vamos a recordar que la litigación es una herramienta procesal que nos va a permitir transmitir nuestra teoría del caso al órgano jurisdiccional, a ese juez penal unipersonal o a ese juez o ese colegiado integrado por 3 magistrados, siempre dependiendo del caso en específico, ¿no? ¿Cuál es la posición de la doctrina cuando hablamos de litigación penal? Hay que advertir y ser sinceros al reconocer que existen dos posiciones radicales cuando se hablan de litigación penal. Un lado izquierdo, que considera que la litigación no sirve para nada y que es pura retórica, y un lado derecho, que considera que la litigación penal lo es todo y que necesitamos solamente estudiar litigación penal. Al respecto, los extremos no son positivos. ¿La litigación penal es importante? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Tenemos que estudiarla? Sí, pero no es lo único. Siempre hay que estudiar de acuerdo a una evolución, es decir, teoría del delito, todo lo que es dogmática, luego penal especial, luego procesal y ya después entrar a la litigación en sí, porque de nada sirve que usted sea el mejor dogmático de Lima, del Perú, y que no sepa evidenciar una contradicción o que no sepa superar una contradicción en un juicio para obtener información que acredite fácticos de su teoría del caso con un testigo. ¿Okay? Es necesario que estudiemos litigación penal para que podamos transmitir de la manera más clara y pulcra nuestra teoría del caso. Cris, ¿podemos pasar las diapositivas? Pasamos, por favor, a la siguiente. École, siguiente. Siguiente, por favor. Una más. Entonces, ¿las técnicas de litigación sirven? Sí. ¿Para qué? Para no improvisar en un juicio oral y para poder defender nuestra teoría del caso desde la parte procesal en la que nos encontremos. Fiscalía, defensa, actor civil, tercero civil. Siguiente, por favor. Pero no es lo único que debo estudiar, como lo hemos dicho. Necesitamos construirnos y educarnos en las otras ramas previas, sustantivas y adjetivas a la litigación penal. Siguiente diapositiva. Justo hablábamos del orden en el que tenemos que estudiar, penal general, especial, procesal y litigación. Y en procesal incluso destinarle un buen rubro a todo lo que es razonamiento probatorio, que es un tema que lamentablemente en pregrado solamente se le destina 2 o 3 clases, y esto, si somos algo generosos, para hablar acerca de prueba. Pero es necesario esa institución también poder interiorizarla para poder realizar inferencias probatorias, valoración individual, en conjunto y demás. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando estamos en juicio, hemos pasado por investigación, etapa intermedia, llegamos a juicio, tenemos 4 principios que van a regir el juicio: oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. La oralidad hace referencia a que toda la prueba sea vertida de manera verbal, que se pueda escuchar. Publicidad es el principio mediante el cual se facilita a que cualquier ciudadano pueda visualizar o ser partícipe de esa audiencia, en aras de la predictibilidad judicial y del control público. Van a haber delitos que están excepcionados, que no entran al catálogo de la publicidad, como los delitos vinculados a la indemnidad, intimidad y honor. Cuando hablamos de la inmediación, hacemos referencia a esa vigilia que va a tener el juez sobre la actuación probatoria y la contradicción sobre
aquel principio mediante el cual la parte adversa siempre va a poder ejercer un control sobre la información que brinde su parte contraria. Siguiente diapositiva, por favor. Iniciamos un juicio con los alegatos de apertura, que ya lo hemos estudiado, luego continúa una actividad probatoria, que ya lo han visto, ahí se realizan los interrogatorios directos, el contraexamen, el redirecto, el recontraexamen. Siguiente diapositiva. Una vez que hemos culminado con esta actividad probatoria, hay una institución que no le están estudiando mucho y que es importante mencionarla, diría yo, estimados colegas doctores, la desvinculación procesal. ¿Ah? Acaba la actividad probatoria y uno piensa que por el principio acusatorio, el delito con el que se va a sentenciar va a ser el delito que ha acusado el Ministerio Público, que ha seleccionado el Ministerio Público, el delito que se va a juzgar, perdón, no necesariamente condenar o absolver. Pero el punto es que nuestra norma procesal en el 397 y 374, y si usted está llevando un caso con procedimientos penales, el 285, reconocen la figura de la desvinculación procesal. Es decir, existe la posibilidad de plantear que los hechos no configuran el tipo penal A de la teoría del caso del fiscal, sino un tipo penal alternativo. En Arequipa, yo soy servidora judicial, tuvimos un caso muy interesante sobre un hecho en el cual una señora todos los días siempre retiraba dinero de la caja fuerte de sus empleadores. Y bueno, con eso construyó su casa. El Ministerio Público imputó el delito de lavado de activos, alegatos de apertura, actividad probatoria, y luego de culminar toda la actividad probatoria, el colegiado planteó la posibilidad de realizar una desvinculación procesal, es decir, cambiar el tipo penal de lavado de activos, quizás por el delito de hurto. Se accedió, las partes postularon a nueva prueba pertinente para esta desvinculación procesal y al final se llegó a realizar este cambio de tipología. Siguiente diapositiva. Para eso hay que tener siempre en mira el Acuerdo Plenario 4/2007, donde pide inmutabilidad del hecho, preservación del derecho de defensa, coherencia entre fácticos, entre hechos y la norma en sí, y tratar de alcanzar una homogeneidad del bien jurídico. Este tema es muy interesante, es poco tratado, pero creo que no está de más que lo mencionemos antes de entrar al tema que nos ocupa esta noche. Siguiente diapositiva. Entonces, una vez culminada toda esta actividad probatoria, vamos a llegar. Bueno, esta es otra institución que también me gustaría conversar con ustedes y es el doble conforme, pero esto lo podemos hacer en otra sesión. Siguiente diapositiva. Llegamos a los alegatos de clausura, también llamados por la doctrina como alegatos de cierre o alegatos finales. Siguiente diapositiva. Estos alegatos de apertura o estos alegatos de clausura, de cierre o alegatos finales es el último contacto que usted va a tener con ese juez, ponente de su sentencia. Si es el último contacto, tenemos la obligación de argumentar por qué nuestra teoría del caso fue acreditada o por qué esa teoría del caso no fue acreditada. Es el último contacto que usted tiene con el juez. El juez no solo lleva un caso, el juez lleva muchos casos simultáneos y en paralelos. Y muchas veces cuando se llega al alegato de clausura, no recuerdan toda la actividad probatoria. Hay casos complejos que llevan meses, años en actividad probatoria. Y aquí entra a tallar un rol fundamental el alegato de clausura, pues permite que usted
realice una intervención ágil, puntual, sustantiva, sustancial de todo el acervo probatorio y las inferencias que usted considere necesarias para su teoría del caso. Siguiente diapositiva. ¿Qué se expone? Cuando hablamos de teoría del caso, como bien lo han estudiado en unas sesiones previas, hablamos de un elemento triple, un elemento fáctico que es el hecho entendido como un suceso histórico, como un acontecimiento concreto, en palabras de Klaus Volk, un elemento probatorio como segundo elemento de la teoría del caso, es decir, esa prueba directa, esa prueba indiciaria que tiene usted para acreditar su teoría del caso. Y aquí quiero destacar que en el derecho procesal penal, la reina de las pruebas es la prueba indiciaria, no es la prueba directa. En procesal penal, en penal no vamos a encontrar prueba directa, es muy difícil, poco probable que encontremos prueba directa. Tenemos que acostumbrarnos a realizar construcciones de prueba indiciaria. Y cuando se habla de prueba indiciaria, no se hace referencia a los indicios que encuentra un perito en la escena del crimen. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, tenemos un segundo elemento, que es el elemento probatorio, y un tercer elemento en la teoría del caso, que es el elemento jurídico, el tipo penal, el elemento normativo sobre el cual se va a desarrollar el hecho y ese hecho va a tener sustento probatorio. Tres elementos necesarios que se tienen que exponer en un alegato de clausura. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el orden de intervención? Termina la actividad probatoria y para iniciar un alegato de clausura siempre es el fiscal como titular de la acción penal. Luego sigue el actor civil en defensa de esa reparación civil a la que postula su teoría. Luego un tercero civil y finalmente la defensa. El abogado defensor va a realizar sus alegatos de clausura también, como último interviniente. Depende del colegiado, depende del magistrado para que exista una posibilidad de réplica y dúplica. Algunos no lo hacen, otros lo permiten, ya es por el criterio que asuma ese juzgado. Siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a exponer este elemento tripartito de hecho, fáctico y prueba? Se recomienda partir con un lema. Y cuando se hace referencia al lema, no se está haciendo referencia a una etiqueta. Hay un artículo del profesor Celis Mendoza en el cual hace referencia que el lema puede ser considerado como etiquetas de figuras jurídicas, por ejemplo, legítima defensa, estado de inimputabilidad, dependiendo de un caso en específico. ¿Se recomienda usar el lema? Sí. ¿Por qué? Porque permite identificar un caso. A un magistrado nombrar o asociar un caso con un lema le es más fácil de recordar, créanme, que el número de carpeta o el número de expediente en sí. Pero el lema no es obligatorio, no es que se exija que siempre deba haber un lema en una intervención de alegato de clausura, pero es lo recomendable poder utilizarlo para facilitar el recuerdo del juez. ¿Ok? Luego tenemos que realizar la combinación de silogismos, argumentos, inferencias, valoración de prueba. La prueba debe ser valorada de manera individual y de manera conjunta. Cuando hablo de una valoración individual de la prueba, estoy haciendo referencia a que usted tiene que dotar de idoneidad, pertinencia, utilidad, fiabilidad, credibilidad a esa prueba que se ha actuado en juicio. ¿Por qué tenemos que creerle? ¿Por qué es necesario creerle? ¿Por qué es pertinente para el fáctico?
¿Qué ha aportado esa prueba a este elemento fáctico? ¿Sí? Una valoración individual. Y luego de poder atravesar de manera positiva una valoración individual, entramos a realizar una valoración conjunta, es decir, la combinación de premisas que nos permitan realizar inferencias probatorias. Podemos utilizar la inducción, la abducción, la deducción, dependiendo del caso en específico. Podemos aplicar reglas de la lógica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos. Bien. Para eso está el 394 del Código Procesal Penal, que nos dice que al momento de realizar un alegato de clausura tenemos que realizar una motivación clara, lógica, completa de cada uno de los hechos. Si hablamos desde la óptica del fiscal, como titular de la acción penal, tiene la obligación de probar todos esos elementos objetivos, subjetivos, normativos, descriptivos del tipo penal en específico al que está postulando, con circunstancias de ubicuidad, temporalidad y forma, es decir, una imputación concreta que debe ser probada por el titular de la acción penal. Cuando hablamos de la narración, ¿cómo es que debemos realizar estos argumentos en nuestra alegato de clausura? Se recomienda que sean cronológicos, es decir, que sean ordenados con la evolución en el tiempo. ¿Para qué? Para facilitar un orden en nuestro expediente. ¿Ok? ¿De qué nos podemos valer? Nos podemos valer de jurisprudencia, nos podemos valer de doctrina, y cuando hablo de jurisprudencia siempre se hace referencia a conocer al juez, y cuando digo reconocer al juez no significa que lo veamos en una ponencia o que lo leamos en un libro. Conocer a un juez implica leer la jurisprudencia de ese juez, ver cuál es el criterio real, plausible de ese juez, porque muchas veces vamos a encontrar magistrados que escriben obras fabulosas donde dicen blanco y jurisprudencias donde dicen negro. ¿Ah? Entonces, creo yo que la perspectiva clara para conocer a un juez y utilizar una adecuada jurisprudencia es leyendo esos votos emitidos por ese magistrado en calidad de ponente de la sentencia. Siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Luego de ello vamos a entrar a la calificación. Ya hemos hablado de un lema, ya hemos hablado del hecho, y después del hecho viene la calificación jurídica. Como hemos dicho previamente, existe la posibilidad de plantear una desvinculación procesal hasta antes de iniciar los alegatos de clausura. Pero ya en los alegatos de clausura usted tiene la posibilidad de hablar sobre esa calificación jurídica, argumentar acerca de esa calificación jurídica. Porque una calificación jurídica, un cambio de calificación jurídica implica dos cosas: aumento de pena, disminución de pena, ¿no? Hace un rato les comenté un caso arequipeño de esta señora de limpieza que todos los días sustraía dinero de la caja fuerte de sus empleadores y a quien después le construyó su casa y luego le imputaron el delito de lavado de activos, y el colegiado de oficio planteó una posibilidad de desvinculación procesal del delito de lavado al delito de hurto. Oiga, la pena en lavado y la pena en hurto es completamente diferente. Beneficia a una parte procesal si realizamos este cambio de calificación jurídica, pero hay que colmar criterios que especifica el Acuerdo Plenario 4/2007. Y esta posibilidad de desvinculación procesal casi siempre se va a dar para esos casos complejos, esos casos en los que hay diferentes estrategias de defensa, y una estrategia de defensa plausible
no siempre va a ser optar por la absolución, sino quizás por un cambio de calificación jurídica. Por un rubro voy a tener pena efectiva y por el otro puede que llegue a una pena suspendida y demás. Cuando hablamos de la pena como siguiente elemento de un alegato de clausura, hasta aquí hemos hablado de la pena que usted está pidiendo para este caso en específico. ¿Qué criterios ha utilizado para determinar la pena? ¿Qué pruebas le han llevado a usted a solicitar esa cantidad de pena? ¿Mm? Con sus penas alternativas, con sus penas conjuntas, hay pago de días multa, solo es pena privativa. ¿Qué otro tipo de pena encontramos aquí? Y también debe ser desarrollado, sustentado y argumentado por el titular de la acción penal. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta la diapositiva anterior hemos visto el contenido de un alegato de clausura del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que describir el hecho de acuerdo al tipo penal en específico, tiene que hablar de la calificación jurídica a la que postula, tiene que requerir un quantum de pena. ¿Mm? Si hay actor civil, no es obligación del titular de la acción penal sustentar la parte civil. Pero si no hay una constitución de actor civil, el fiscal del caso tiene la obligación de realizar un pedido de reparación civil. Tiene la obligación de hacerse cargo de este ámbito. Depende de la constitución o no de un actor civil en un proceso penal. Bien, si hablamos del actor civil, el alegato de clausura de un actor civil va a ser diferente al alegato de clausura del titular de la acción penal, porque el actor civil lo que persigue es ese pago, ese resarcimiento al daño causado, mientras que el titular de la acción penal se ocupa de el delito en sí. La parte civil se ocupa de ver la posibilidad de enmendar o de que puedan subsanar el daño causado o intento de daño causado a la parte agraviada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tiene que describir cuando se habla de un alegato de clausura desde la parte civil? Tenemos que hablar del daño como primer elemento de criterio de imputación de reparación civil. Aquí, los criterios de imputación penal son diferentes a los criterios de imputación civil. Los criterios de imputación penal están destinados, enfocados a configurar un delito. Los criterios de imputación civil están destinados a configurar ese menoscabo sufrido, ese daño sufrido en el ámbito civil. Y para esto, el primer elemento es el daño, ¿ya? El daño es entendido como un menoscabo. El daño se va a dividir en dos, en daño patrimonial o daño extrapatrimonial. El daño patrimonial se divide nuevamente en dos, en lucro cesante y en daño emergente. El lucro cesante es entendido como ese ingreso de dinero que usted dejó de recibir producto del suceso delictivo. Daño emergente es entendido como aquel dinero que usted ha tenido que invertir, pagar, solventar para poder tratar de recuperar la afectación, el menoscabo que le han causado. Cuando hablamos del daño extrapatrimonial, estamos hablando de dos tipos de daño. Un daño moral, es decir,
esta situación delictiva le ha causado aflicción, sufrimiento, dolor emocional, moral, o un daño al proyecto de vida. Digamos que este menoscabo ha mellado a usted en su integridad física y de ahora en adelante ya no puede ejercerse de la manera en la que vino desarrollándose. Digamos, un niño que es muy bueno con el piano y lo secuestran y le amputan los dedos. Era muy bueno con el piano, pero ya no tiene dedos. Estamos afectando su proyecto de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el primer elemento de criterio de imputación de la reparación civil es el daño. Luego tenemos que probar el nexo de causalidad, la antijuricidad y el factor de atribución. Son los cuatro criterios de imputación, son los cuatro criterios de imputación cuando hablamos de reparación civil. Mientras que en penal hablamos de acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, causas de no punibilidad para configurar un delito, en una reparación civil hablamos de un daño, un nexo causal, una conducta antijurídica y un factor de atribución. El nexo causal es entendido como una causa y efecto. Sucedió este evento delictivo, generó esta consecuencia en la parte agraviada. Cuando hablamos de antijuricidad, estamos hablando o haciendo referencia que este hecho delictivo, esta conducta del sujeto activo, ha ido en contra del ordenamiento jurídico, ha ido en contra de un precepto legal, de un mandato normativo. Cuando hablamos del factor de atribución, estamos haciendo referencia al título en el que responde el sujeto activo del pago de una reparación civil. La conducta de esa persona fue dolosa, fue culposa. ¿Cómo debe responder para esta reparación civil? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hemos dicho que en un alegato de clausura del actor civil tiene que desarrollar criterios de imputación diferentes a los del titular de la acción penal, porque tiene que hablar del daño, del factor de atribución, el nexo causal y la conducta antijurídica. El daño que podía ser patrimonial, extrapatrimonial en sus vertientes, y que también puede haber un daño a la persona jurídica, ¿ok? Ese daño a la imagen que ostenta una persona jurídica, porque no solamente estamos viendo agraviados que puedan ser personas naturales, también pueden ser personas jurídicas. Esos criterios de imputación va a tener que sustentar el actor civil o el fiscal en caso no exista actor civil. Debe desarrollar estos criterios, sustentarlos para así poder acceder a esa indemnización, a ese pago por el daño sufrido o intento del daño sufrido. ¿Cuáles son los tips que debemos y que se recomiendan para los alegatos de clausura en general? Entre los tips que se recomiendan, primero tenemos, siguiente diapositiva, por favor. Ok, es bien partir por las convenciones probatorias, identificar el objeto de debate. Ok, cuando hablamos de una convención probatoria, estamos haciendo referencia a ese, a, a ese acuerdo que tienen las partes procesales de no cuestionar un fáctico, uno de los elementos del fáctico, ¿sí? Van a haber muchas oportunidades en las que las defensas van a ser estratégicas y no van a cuestionar todo el hecho punible, sino que se van a centrar en cuestionar aspectos puntuales de ese hecho punible. Si esto es así, van a existir convenciones probatorias, es decir, acuerdos entre las partes procesales sobre fácticos que no van a necesitar actuación probatoria, porque ya tienen el asentimiento de las partes. Por ejemplo,
tenemos un delito de parricidio, ¿ya? Tenemos un delito de parricidio. Entre el fáctico está que X es hijo de Y. Para poder configurar el delito de parricidio tiene que ser un familiar directo, ascendiente, descendiente. X es hijo de Y, ¿ok? Está reconocido X, es hijo de Y, está reconocido, siempre han tenido ese trato familiar y demás. Entonces no hay necesidad que el abogado cuestione algo que en rigor sería incuestionable, es el hijo. Bueno, se puede cuestionar, siempre hay una probabilidad para cuestionar, pero el abogado decide no hacerlo, entonces tienen una convención probatoria respecto a que X es el hijo de Y. Ya hay un vínculo de consanguinidad claro. Si esto es así, ya no se necesita realizar actividad probatoria para mostrar que X es hijo de Y que existe un vínculo de consanguinidad. Es decir, tenemos una convención probatoria sobre uno de los elementos del tipo penal, del cual ya no necesitamos pronunciarnos. Entonces, si esto es así, yo debo identificar al momento de realizar mi alegato de clausura cuál es el objeto de debate. Otro ejemplo, ¿ya? En los delitos contra el patrimonio. Acepto la sustracción del bien el día tal, a las horas tal, en el lugar tal, pero propongo como objeto de debate la violencia o la amenaza. Digo, sí, ha habido una sustracción de bienes, pero no ha habido violencia y no ha habido amenaza. Es decir, en la tesis del Ministerio Público, el hecho configura robo, pero en la tesis de defensa, el hecho configura hurto, porque no hay violencia y no hay amenaza. El objeto de debate es ese. Entonces, mi alegato de clausura debe centrarse en este objeto de debate, considerando la convención probatoria, para yo no realizar una actividad innecesaria y desgastante que no me lleva a un buen punto de facilidad de transmisión de mi teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, Cristian. Cuando hacemos un alegato de clausura, estamos realizando un ejercicio argumentativo. ¿Por qué? Porque el alegato de clausura está destinado para dar razones, causas. ¿Cómo es que debe el juez razonar? Siempre lo he dicho y lo repito ahora. Su alegato de clausura, colega, es su proyecto de sentencia. Debe tener todas las características, toda la valoración individual, conjunta y, si usted gusta, la aplicación del estándar de prueba. Esa presentación al juez de cómo es que debe interpretar, inferir, motivar y justificar su decisión. ¿Se recomienda que un alegato de clausura utilice un apoyo audiovisual? Sí, dependiendo de qué, de la complejidad del caso. ¿Ah? Cuando hay mucha prueba podemos utilizar apoyos audiovisuales, van a facilitar la transmisión del mensaje. Un alegato de clausura debe ser claro, directo, sin sentimientos. He visto muchos litigantes que al momento de sustentar sus alegatos de clausura apelan a los sentimientos del juez y le dicen, por favor, señor magistrado, y se lo pedimos, señor juez, pero en rigor el juez no hace el favor a ninguna parte procesal. El juez está actuando conforme al principio de legalidad. Entonces, esos sentimientos, esas peticiones de favores no son para un alegato de clausura. Hay que tener coherencia lógica, ¿ah?, con nuestra teoría del caso. Hay que evitar la lectura del alegato de clausura.
sí tener un apoyo a memoria, pero una lectura completa no es lo indicado para el último contacto que va a tener usted con ese juez que va a resolver su causa. Es mejor que se valga de una buena síntesis de su actividad para que lo pueda desarrollar. Hay que tener mucha atención a la contraparte, porque existe la posibilidad de objetar un alegato de clausura. ¿Mm? Se puede objetar un alegato de clausura cuando, por ejemplo, un testigo dijo blanco y el titular de la acción penal en su alegato de clausura empieza a afirmar que el testigo dijo negro, ¿no? Podemos objetar también los alegatos de clausura, hay que estar atentos a la intervención de la parte adversa. Siguiente diapositiva, por favor, Cristian. El tiempo. Ya casi es unánime, diría yo, entre los magistrados de que el tiempo de intervención para un alegato de clausura es 15 minutos, en su mayoría. Entonces tenemos que tratar de concatenar esos 15 minutos para poder transmitir nuestro mensaje. No retórica. Muchas veces se vende la litigación penal como una herramienta de persuasión, pero en rigor usted no va a persuadir al juez. La finalidad de las técnicas de litigación y de un alegato de clausura no va a ser persuadir, lograr una persuasión en el juez. No, no, no. La finalidad de la litigación y de un alegato de clausura va a ser transmitir nuestra teoría del caso de acuerdo a la normativa para que el juez resuelva conforme al principio de legalidad. No lo estamos persuadiendo, convenciendo para que él nos haga un favor. Le estamos exponiendo justificada, motivada y razonadamente los argumentos del por qué tiene que fallar en ese sentido, en esa decisión. Entonces, no aplica la retórica, lanzar objetos, gritar, llorar, llamar la atención. Tenemos que tener una intervención respetuosa, coherente con la parte adversa, con los propios jueces y con todo el personal que participe en una sala. ¿Ya? Novedad. Un alegato de clausura no está para repetir lo que ya se ha dicho en juicio. Vino el testigo y dijo A, B, C, D. No. Un alegato de clausura está para innovar, para interpretar la información que ha dicho ese testigo. Se recomienda empezar fuerte y terminar fuerte, es decir, utilizar argumentos que permitan esa posición de absolución y nuevamente utilizar argumentos fuertes, sólidos, para poder justificar esa decisión de absolución. Tiene que ir en coherencia, en compatibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Esos son los alegatos de clausura de tips que podemos utilizar en un alegato de clausura cuando estamos hablando de la intervención de los sujetos procesales. ¿Qué es lo que debe tener un alegato de clausura cuando hablamos desde la óptica de la defensa? No está el paper aquí, pero no debe pasar por alto y creo que es necesario comentarlo. Una defensa, al momento de realizar su teoría del caso, puede asumir una teoría activa, negativa o mixta. ¿Ok? Una teoría activa desde la óptica de la defensa implica esa posición en la cual usted va a presentar una hipótesis alternativa sobre la conducta de su patrocinado el mismo día de los hechos. Usted va a presentar fácticos. ¿Ah? Ese día que usted me imputa, señor fiscal, el homicidio, el parricidio, mi cliente no estaba en Perú, mi cliente estaba en el extranjero, no estuvo en el lugar del suceso delictivo al que usted hace referencia. Estoy presentando hechos en una teoría activa. La teoría activa implica que usted escriba fácticos, sus fácticos,
y su justificación probatoria a su criterio. Esa es una teoría activa. Una teoría negativa va a ser aquella mediante la cual la defensa va a evidenciar deficiencias del Ministerio Público. El Ministerio Público no probó, el Ministerio Público no acreditó, el Ministerio Público no evidenció, no mostró, no realizó esta pericia, no practicó esta diligencia, esas falencias, esas deficiencias del caso. ¿Ah? Usted no está presentando hechos en una teoría negativa. No, no, no. Usted está desnudando las deficiencias de la teoría del caso del Ministerio Público. Y cuando habla usted de una teoría mixta desde la óptica de la defensa, estamos hablando a la combinación de ambas posiciones, la posibilidad de postular a una teoría activa y a la vez mostrar deficiencias del Ministerio Público. Si es que nosotros queremos centrar nuestra teoría del caso como óptica, desde la óptica de la defensa, pero ya vinculándonos a prueba, vamos a poder desarrollar la duda o la insuficiencia probatoria. Cuando hablamos de duda, hacemos referencia a una hipótesis alternativa igual de coherente que la principal, y cuando hablamos de insuficiencia probatoria, estamos haciendo referencia a la falta de material probatorio para acreditar todos los elementos normativos de un tipo penal en específico. Esas son las posiciones que puede asumir una defensa al momento de realizar su intervención en un alegato de clausura. Pero ¿qué hacemos con esos casos sólidos donde lamentablemente no hay nada que criticar? Es un caso sólido, complejo, prácticamente claro? Es más, digamos, lo encontraron flagrante de delito, flagrancia de delito. ¿Ah? Entonces, en estos casos, como hemos visto al inicio, podemos habilitar la posibilidad de practicar una desvinculación procesal y así optar por una pena que sea más beneficiosa para nuestro cliente, o de ser el caso, ver la posibilidad de terminarlo en etapas anteriores. Claro, pero yo me centro ahorita en juicio, ¿no? Estamos en juicio. En juicio podemos hacer una desvinculación procesal, plantear esa posibilidad al órgano jurisdiccional. Para todas las partes procesales se recomienda lo mismo: ser claros, poder utilizar un lema, describir los hechos o cuestionar los hechos, hablar de la calificación jurídica o la posibilidad de cambio de calificación jurídica, hablar de la reparación civil o el no pago de la reparación civil, ¿no? Depende del caso en específico siempre. Les agradezco por su tiempo, por llegar hasta tan tarde y escucharme tantos minutos. Les comparto aquí un QR de mis redes profesionales en caso quieran seguirme. Encantada de absolver cualquier pregunta, comentario y demás. Cristian, quedo a tu orden. Muy amable, querida doctora. Excelente ponencia que nos ha brindado hoy día. Vamos por ahí los aplausos de la comunidad jurídica. Asimismo, es hora de pasar a las preguntas. Si tienen alguna duda o alguna consulta o palabras de elogio, pueden alzar la manito o dejarlo por la casilla de comentarios. Nos dice, doctora, ¿podría compartir las diapositivas? Claro, en unos momentos estaré remitiendo las diapositivas por el grupo para que lo tengan presente, las diapositivas de la doctora. Lo que me he dado cuenta, doctora, en esto de alegatos de clausura, como comentaba, primero en alegatos de apertura comienza con una frase, ¿no? Enfatizando la parte defensa, pero la parte del acusador, el fiscal, no he visto mayormente que manejan estas frases. Tratan de ser un poco más objetivo. Siempre ahí escuchaba a la doctora que trataba de acusar y de tanto acusar a veces
no se revisa tanto al fondo y el abogado pues trata de humanizar para que se disminuya o se absuelva, ¿no? Nos dice, doctora, ¿cuál es la diferencia entre el actor civil y un tercero civil de parte de José Quispe? Cristian, ¿te parece si hacemos todas las preguntas en bloque y de ahí las respondemos juntas? Correcto, doctora. Bien, tenemos el de José Quispe. Nos dice, doctora, ¿cuál es la diferencia entre actor civil y tercero civil? Bien, primero voy a empezar por el comentario de Cristian que nos hizo referencia a la humanización, ¿no? Tiene razón y lo ve desde la óptica de la fiscalía. Normalmente quien utiliza el lema en la mayoría de los casos es la defensa, muy pocas veces la fiscalía. ¿A qué se debe? Yo diría a la carga procesal, porque la carga procesal en la fiscalía es más grande y fuerte, compleja que la carga procesal del Poder Judicial. Soportan más casos que el Poder Judicial y muchas veces no tienen la oportunidad de poder identificar un buen lema para su caso. Pero sí es recomendable que lo puedan utilizar. De que pueden hacerlo. El punto es que por una práctica, diría yo, de tiempo, es que no lo utilizan. Sin embargo, dejan de lado la importancia del lema y es esa facilidad de poder identificar y recordar el caso para el juez que va a resolver la causa. Como les comenté en un inicio, yo soy servidora judicial. Manejamos muchos expedientes en paralelo. Al día tenemos 6 audiencias, 7 audiencias, dependiendo del caso. Todos los casos son diferentes, todos los casos son complejos, todos los casos avanzan de acuerdo a su carga probatoria. Pueden terminar en una semana, en un mes, en un año. Y cuando llevamos tantos casos al momento de ya culminar la actividad probatoria, necesitamos recordarlos, necesitamos etiquetas. Es muy difícil que podamos recordar el número de expediente así, a la mano. Es más fácil recordar un lema que el número de expediente. Y solo con un lema ya podemos ver de qué trataba, ¿no? ¿Cuál era el objeto de debate? ¿Cuál era esa teoría del caso? Entonces, ¿se recomienda utilizarlos? Sí. ¿Somos una nueva generación? Sí. ¿Apostemos por eso? Yo diría que sí. ¿Pero es obligatorio? No. ¿Hay mandato legal para usar un lema en una intervención? No. ¿Es facultativo? Sí. ¿Aporta celeridad al caso? ¿Facilita a las partes? Sí. ¿Es bueno para las partes? Sí, utilicémoslo. Yo sugiero que debemos usarlo. Cuando hablamos de humanización, Cristian, yo no soy partidaria de la humanización en la litigación, porque la humanización tiene por finalidad la persuasión. Y persuadir no es el objetivo de la litigación penal. El objetivo de la litigación penal es mostrar razones de cómo debe resolver el juez de acuerdo al principio de legalidad. Digamos que usted quiere humanizar que su cliente es mayor, señor juez, una pena muy baja, mire que ya está muy viejito. No puede pedir favores. Sería mejor que usted diga, señor juez, tiene más de 65 años y de acuerdo a ley, más de 65 años es responsabilidad restringida. ¿Ah? Si es responsabilidad restringida, tenemos que reducir la pena por debajo de acuerdo al criterio, ¿no? Hay que reducir la pena. Entonces, estamos dando razones de por qué debe resolver ese juez de acuerdo al principio de legalidad. No le estamos pidiendo un favor, no estamos persuadiendo. ¿Mm? Hay que cambiar ese chip para poder concatenar
con los ideales de la Escuela de Girona, de razonamiento probatorio de la Universidad de Girona y la Universidad de Genova, en Italia. Eso es lo que hemos venido malinterpretando en el tiempo y que tenemos la obligación de interiorizar para poder cambiar. Ahora, la diferencia entre un actor civil y un tercero civil es muy fácil. El actor civil tiene por finalidad, espero haber absuelto tu pregunta, Cristian, o tu comentario. Espero, no lo sé. Si no, ya me comentas. El actor civil tiene por finalidad siempre poder acceder, llegar, arribar a esa indemnización que le permita a su cliente, a la parte agraviada, resarcir el daño causado. ¿Ya? Vamos a resarcir ese daño causado con una indemnización. Por eso es un actor civil, para el pago de la reparación civil. Un tercero civil no. Un tercero civil no tiene por finalidad el pago, no. El tercero civil es quien va a coadyuvar al pago, ¿ok? Va a coadyuvar a ese pago. ¿Por qué? Porque tuvo algún vínculo con el suceso delictivo. Ejemplo, un ejemplo para que quede claro. Cristian está siendo muy aplicado, todos los días estudia, se compró su 4x4, ¿no? Se compró su camioneta. Me la prestó. Yo no sé manejar muy bien, soy un poco nerviosa, para eso tengo a mi chofer que me lleva a todos lados, diría yo, ¿no? No tengo chofer. Pero bueno, yo no sé manejar, pero ese día me antojo de manejar, agarro, me subo al carro y accidente de tránsito. ¿Mm? El actor civil me va a pedir el dinero a mí, porque quien ha manejado soy yo, pero el dueño del carro es Cristian. Va a haber la posibilidad de que yo pague la reparación civil y que lo constituyan a Cristian como tercero civil para que coadyuve al pago de la reparación civil. ¿Por qué? Porque lamentablemente es dueño de este bien riesgoso que me alquiló y al que yo di un mal uso. Espero que con eso te quede claro la diferencia entre un actor civil y un tercero civil. ¿El actor civil es a quien le vamos a pedir el pago de la reparación civil? Sí, pero en el camino van a haber supuestos donde otras personas van a poder coadyuvar a ese pago de la reparación civil. Ese es un tercero civil, el que coadyuva a pagar el monto de la reparación civil. Espero haya quedado claro. Si hay algún comentario más, aquí estoy. Y Excelente, si no, doctora nos Dayana. vemos en otra oportunidad. Correcto. Me absolvió mi duda. Asimismo, nos ha dado algunas pepas jurídicas cómo aplicarlo en la realidad. Tenemos una última de Rosas. Con ello ya estaríamos concluyendo. Dice, doctora, buenas noches. Un ejemplo de aplicar un lema. Me gusta mucho. A ver, hagamos un ejemplo de aplicar un lema. Digamos que usted tiene un un caso de legítima defensa, ¿ok? Usted podría, usted en una legítima defensa va a aceptar que lo mató, que A mató a B, que hubo la intención de matar a B, pero esa conducta de A fue para defender su propia vida, ¿no? Está actuando en legítima defensa. Su lema podría ser ese, legítima defensa. Cuando hice mi ponencia, les refería a un artículo del profesor Celis Mendoza. Creo que el libro se llama Mentiras bonitas de la litigación, si mal no recuerdo. En todo caso, lo voy a buscar para poder compartirlo con Cristian. Y ahí hacía referencia a que el lema sea una etiqueta de una institución jurídica, porque un lema como etiqueta de una institución jurídica facilita mucho el recuerdo. Por eso es que les comento, si usted inicia con el título Legítima Defensa, ya sé cuál es su posición. Yo sé que usted ya no va a cuestionar la muerte,
Yo sé que usted ya no va a cuestionar el dolo. Yo le puedo proponer a usted como convención probatoria, si usted me está diciendo legítima defensa, que A falleció tal día, falleció con tal arma, falleció en tal lugar, podemos arribar a convenciones probatorias y cercar el objeto de debate solamente a los elementos que configuran la legítima defensa. ¿Mm? La agresión ilegítima como elemento de la legítima defensa y sus otros dos elementos, porque son tres, ¿verdad? Que configuran características básicas para la configuración de esta institución. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos haciéndole caso al profesor Celis Mendoza porque estamos utilizando como lema una etiqueta que va a permitir recordar el caso de manera puntual y clara. Y así podemos utilizar cualquier otra institución jurídica que nos lleve a, a esa intención. Si yo escucho legítima defensa, ya sé que no va a cuestionar la muerte, que no va a cuestionar el día, que no va a cuestionar... Usted va a cuestionar tres cosas. La falta de agresión, la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente como elemento 2 de la legítima defensa y la propia defensa en sí. Yo sé que usted se va a centrar en esos tres elementos, porque si se dan los tres elementos, conforme al artículo 20 del Código Penal, estamos llegando a la conclusión de que aquí no hay delito. Si hablo desde la óptica de la defensa. Y así con cualquier otra figura procesal. Digamos, duda, insuficiencia probatoria, duda, legítima defensa, causa de no punibilidad, prescripción penal, porque a veces pasan, están en juicio y había una prescripción y nadie lo notó y estaba prescrita la conducta. De frente, inician un alegato de apertura con prescripción fundada, quedó listo, no hay nada más que hacer, quizás la reparación civil. Entonces, esas etiquetas ayudan mucho para poder recordar bien los casos. Ahora, desde la óptica de la parte civil, va a depender de los elementos que usted presente, ¿no? Va a depender, digamos, afectación al proyecto de vida. Ese niño prodigio que tocaba tan bien el piano y que le amputaron los dedos. ¿Cómo va a tocar el piano si le amputaron los dedos? Ese niño prodigio que era un buen orador y por una intervención médica se quedó sin cuerdas vocales. ¿Cómo va a hablar el niño prodigio que era bueno en oratoria? No tendría cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el título? Afectación al proyecto de vida. Ya no será orador. Con ese lema, que es más etiqueta, yo recuerdo todo el caso con facilidad y me permite a mí, como juez, plantear la posibilidad de convenciones probatorias para agilizar el caso. Es importante, diría yo que es necesario. Doctor Moisés, sí, las diapositivas ya los hemos compartido con Cristian, espero que les llegue. La diferencia entre actor civil y tercero civil ya la hicimos. El tema de las etiquetas también. Cristian, creo que ya hemos absuelto las preguntas, ¿verdad? Espero haber respondido esa pequeña incertidumbre. Estoy a tu disposición, Cristian. Muy amable, querida doctora Dayana. Es correcto, nos ha dado bastante conocimiento hoy en esta charla. Asimismo, le están solicitando para que dicte otras charlas en próximos eventos y queda cordialmente invitada para próximos eventos que tengamos. Asimismo, le están dando excelente doctora, felicidades. Doctora, sus redes sociales nos solicitan por acá. Ya le estaremos compartiendo las diapositivas por el chat, ¿es correcto? Ya con ello estamos concluyendo, querida doctora. Recalco nuevamente mi agradecimiento
Durante esta semana estaremos remitiendo un reconocimiento por Colegio Abogado de Chincha y por vuestra asociación. Asimismo, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Algunas palabras de reflexión a modo de concluir? Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, les agradezco a ustedes su tiempo. Hoy día jueves, hoy día miércoles, perdón, no, hoy día que día estamos, estamos jueves, jueves Pues, con sabor a lunes, porque ayer ha sido feriado. Feliz Día del Trabajador para todos en general. Gracias por la consideración, Cristian. Cuenta con mi persona para cualquier próximo evento, trabajemos juntos, tienes mi predisposición. Les agradezco a ustedes por el tiempo y hay que seguir trabajando juntos, capacitándonos, estudiando, seguir avanzando para que podamos crecer todos y inyectar dosis de celeridad a nuestro sistema procesal que tanto necesita. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una bonita noche y estoy segura que nos vemos en otra oportunidad. En mis redes sociales estoy como Dayana Cruz. En Instagram, en Facebook o en LinkedIn, Dayana Cruz Ibáñez, pueden seguirme, subo ahí una que otra publicación, contenido jurídico que quizás pueda ser de su interés y ya les comentaré un evento que, Cristian, quizás por ahí también puedas participar con nosotros, que próximamente está siendo encaminado. Les mando un fuerte abrazo, bonita noche para todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias por su atención.